ese es un problema que aqueja a toda la sociedad. ¿Hay injerencia del crimen organizado en los procesos electorales? Pues miren, lamentablemente como Estado hemos fallado. Yo dejo sembrado el tema. Me preocupa mucho que hoy la máxima amenaza que tiene la democracia es el narcotráfico. La noticia no es nueva. El crimen organizado influye en el sistema político mexicano. Es algo que ha sido denunciado ante la Organización de Estados Americanos, ante el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ante los medios de comunicación. Y lo que tenemos que tener absoluta claridad es que hay un financiamiento privado ilegal y hay un financiamiento privado criminal. No solo el que viene del narco, sino el que condiciona y afecta el ejercicio de los derechos, como se ha denunciado sucesivamente y que no ha parado. Pero hay una señal de advertencia en particular, en el hecho de que Lorenzo Córdoba y Rubén Moreira hablen sobre esta injerencia, en un foro público, en el Congreso, en el marco de la discusión de la reforma electoral. Uno es el consejero presidente del INE, un funcionario que tiene conocimiento pleno de las denuncias de financiamiento ilegal en las campañas políticas en todo el país. El otro es diputado federal, pero fue gobernador de Coahuila en un sexenio que tuvo como prioridad expulsar al cártel de los Zetas del sistema político. Coahuila, que representa un caso medianamente exitoso de pacificación, tendrá elecciones el próximo año. Y lo más probable es que la estructura del grupo priista de Moreira se enfrente al proyecto morenista del actual subsecretario federal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía. Las palabras de advertencia de Lorenzo Córdoba y de Rubén Moreira tienen como contexto dos notables antecedentes en este sentido. Las acusaciones de injerencia del crimen organizado en las elecciones estatales de Sinaloa en 2021 y en las elecciones estatales de Tamaulipas en 2022. En Sinaloa se señaló que miembros del cártel de Sinaloa secuestraron a operadores electorales del PRI. En Tamaulipas se cuestionó la participación activa de la columna armada Pedro J. Méndez, un grupo paramilitar cuyo líder, Octavio Leal Moncada, fue detenido recientemente por agentes federales. ¡Órale! ¡Órale, perro! ¡Órale! ¡Órale! ¡Pura columna, perro! ¡Pura columna! ¡A la verga! En ambos casos ganó Morena. En ambos casos, el exsecretario de Gobernación y exadministrador general de aduanas, Ricardo Peralta, fungió como operador electoral. En ambos casos, Américo Villarreal fue un actor clave. Fue el superdelegado de Sinaloa en 2021 y fue el candidato ganador en Tamaulipas en 2022. La trama que conecta a ambos personajes es la estructura de financiamiento ilícito de los hermanos Carmona. Estamos hablando de un aparato de importación ilegal de combustible por 1.5 millones de dólares al mes, de acuerdo a las propias declaraciones de uno de los involucrados ante autoridades de Estados Unidos. También de una red de empresas fantasma para obtener contratos públicos federales por al menos 150 millones de pesos anuales y un cártel de extorsión en las aduanas de Tamaulipas. Queda claras muestras de que en Tamaulipas intervino el financiamiento ilegal, de que hubo participación del crimen organizado y que hoy lo que se tiene que hacer, si hay justicia en este país, declarar la nulidad de esa elección como se está demandando en los tribunales. Sergio Carmona fue asesinado en San Pedro Garza García en noviembre de 2021. Julio Carmona, quien fue designado administrador de la aduana de Reynosa por Ricardo Peralta en 2019, se acogió a un programa de testigo protegido en Estados Unidos recientemente. De acuerdo a reportes referidos por el periodista Salvador García Soto, la estructura de los Carmona habría financiado hasta 500 millones de pesos en campañas electorales de Morena en 2021. En donde se muestra con claridad la evidencia que vincula a la campaña de Tamaulipas, al gobierno del estado, esta que concluyó apenas el 5 de junio pasado, con lo que tiene que ver el financiamiento ilegal de al que se denomina el rey del huachicol, el señor Carmona. Las denuncias de injerencia del crimen organizado en los procesos electorales en Sinaloa y en Tamaulipas no han derivado en investigaciones o procesos federales significativos, y es poco probable que eso vaya a cambiar. Américo Villarreal se ha instalado como una de las figuras más rutilantes de la Cuarta Transformación, con acceso directo al círculo cercano del presidente López Obrador y al entorno de Claudia Sheinbaum. Y Ricardo Peralta sigue construyendo una potente estructura electoral que pondrá al servicio del actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de acuerdo a personas cercanas al asunto.
De hecho, no solo hay falta de voluntad política para investigar estos casos. En el caso de la trama de los hermanos Carmona, hay un esfuerzo sistemático para desmantelar cualquier indagatoria. El 11 de agosto, el periodista Carlos Loret de Mola publicó que existen fotografías del desarme del avión con matrícula XBPND de Sergio Carmona, una aeronave que registra más de 30 viajes de Américo Villarreal entre Tamaulipas y Sinaloa. Se trata también de una aeronave en la que Sergio Carmona viajó con prominentes miembros de la 4T, entre ellos el dirigente nacional Mario Delgado y el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados Erasmo González. Escribe Loret de Mola: el objetivo aparentemente es desmontar las turbinas y cambiarlas, para luego proceder a modificar la matrícula de la aeronave. Esto permitiría borrar su delictivo historial y tener un avión reluciente sin una bitácora escandalosa en el archivo. Esa misma semana, el piloto del avión, quien había dado testimonio de los nexos entre Américo Villarreal y Sergio Carmona, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, señalando que fue torturado por agentes de la Fiscalía Estatal de Tamaulipas y que por eso sus declaraciones respecto al gobernador electo Américo Villarreal no deberían ser tomadas en cuenta. La investigación del caso Carmona está detenida en México, pero no en Estados Unidos. Se ha hecho público un fragmento del expediente de la DEA sobre las actividades ilegales de Sergio Carmona, una acusación del Distrito Oeste de Texas por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero y un memorándum que detalla que el 3 de diciembre de 2021, Julio Carmona Angulo se reunió en Texas con agentes de la DEA y con el titular de la división de la Agencia Antidrogas en El Paso, Texas, el agente especial Greg Miller. En junio de 2022, el Congreso de Estados Unidos publicó un reporte en el que se argumenta que los cárteles mexicanos están llevando su interferencia en el proceso electoral a nuevos niveles. Ese mismo documento asegura que este tema es objeto de interés de varios miembros del Congreso de Estados Unidos. Por eso, las palabras de Córdoba y de Moreira sugieren un cambio de narrativa sobre lo que ellos mismos califican como la máxima amenaza a la democracia, al menos desde los órganos constitucionalmente autónomos y desde la oposición. El diagnóstico nos falta y sobre todo las acciones que como Estado en materia de seguridad podamos hacer para blindar los procesos electorales de injerencias eventualmente indebidas.